Buenas tardes a todos, soy María Jesús Ramos, como ha dicho Esther, médico del 112 de Extremadura, en una unidad que tenemos terrestre y aéreo, tanto por tierra y también volamos. Nosotros tenemos el mismo personal para los medios terrestres y aéreos y desde septiembre del 2019, qué buena fecha, me fui a gestión. Soy la responsable de urgencias y emergencias del Servicio Extremeño de Salud y nosotros, lo hemos comentado con algunos compañeros en otras reuniones, estamos integrados en la subdirección de atención primaria. Con esto os digo que si habitualmente los servicios de emergencias tenemos poco personal y poco recurso para la gestión específica, en el caso de Extremadura, pues he estado sola hasta que ha venido el nuevo fichaje de mi flamante compañera Belén, que me ha dado la vida porque teníamos una empresa muy importante por delante. Como os digo, llevo desde septiembre de 2019, sigo siendo médico de emergencias en activo, intento hacer todas las guardias que puedo porque me dan la vida, cada vez hago menos porque no me da mucho tiempo, pero nosotros aglutinamos, para que os hagáis una idea, toda la gestión de urgencias, emergencias y transporte sanitario, donde incluimos el urgente, el emergente, el programado y todo lo que sale, quiere decir 24/7, pero esta vez de verdad, no cuando uno está de guardia, sino pero 24/7 desde septiembre de 2019. Cuando llegué, pues llegué con toda la ilusión y todo el empuje, que espero no haber pedido mucho empuje, aunque la ilusión de vez en cuando varía de grado, y llegó la pandemia, y cuando llegó la pandemia pues nos dedicamos a hacer de todo, absolutamente de todo, lo que había que hacer, y lo que había que hacer era dejar de lado muchos de los proyectos, que también yo creo que me han llamado por lo de la innovación tecnológica, porque era mi número uno, mi preocupación número uno, y dar un salto cualitativo de los sistemas de emergencias en mi comunidad hacia donde debíamos haber estado hacía tiempo, y que me parecía que bueno, pues mi papel era achuchar lo posible a quien le correspondía tomar las decisiones para que eso llegase al sitio donde entendía que debíamos estar. Bueno, como no me he preparado nada y tampoco me quiero alargar, porque si me dejáis voy a estar 50 minutos en lugar de 15, he pensado que lo que puedo contaros es mi realidad y venir pues con la verdad por delante, que me ha gustado mucho lo que has dicho, y contaros tal y como estamos. Mirad, nosotros, lo primero, transporte sanitario, interesantísimo. Para nosotros la gestión del transporte nos come el 90% del tiempo, entonces para trabajar en todo lo que queríamos trabajar respecto a los sistemas de emergencias, pues nos queda el tiempo que nos queda, fundamentalmente un par de horas por la tarde, fines de semana y festivos, ¿vale? La gestión del transporte, si es complicado cuando se circunscribe a la parte de urgencias y emergencias, imaginaos 413 ambulancias, ¿no hemos dicho? 417 más 18, que nos han dicho hasta mediodía que hay que meter una más. Estamos en mitad del proceso de adjudicación y pensamos adjudicar el martes que viene. Me identifico totalmente con todos los problemas que habéis dicho, me he mantenido callada, porque es que si empiezo a hablar no habláis ninguno, entonces una tiene que venir prudente en los primeros encuentros, ya en el segundo no os voy a dejar hablar a ninguno. Y pues lo que os digo, nos come la mayor parte del tiempo. Aún así, y a pesar de ello, nosotros intentamos sacar el tiempo que podemos y nos dejan para achuchar a quien decide, para que nos eche una mano con el proceso de digitalización, que es una de las razones, o sea, el motivo, esto de la ponencia, y trabajar en lo que podemos, echando toda nuestra energía y todo nuestro tiempo, para que eso llegue a buen puerto. Os voy a hablar de lo que considero que son nuestras virtudes, nuestras fortalezas, que hay 2 o 3, y nuestras debilidades, que también os voy a comentar 2 o 3. Podríamos estar toda la tarde, pero vamos a resumir, ¿vale? Fortalezas. La fundamental, la historia clínica en la Comunidad Autónoma de Extremadura es una historia clínica integral, pero de verdad. Es decir, un paciente con una identificación es la misma historia, y todo lo que escribe el médico de familia, el médico de atención continuada, el médico que le ve en la puerta del hospital de Cáceres, es la misma historia y todo queda registrado, esté donde esté el paciente, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Eso para nosotros es fundamental. Tenemos acceso a todo lo que escribe cualquier especialista,
a las hojas de evolución de la enfermería cuando un paciente está ingresado, toda la farmacia está dentro de la tarjeta sanitaria del paciente y es para toda la comunidad y para todos los estratos de atención, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Entonces, digamos que un compañero al que le comenté que tenía que venir aquí un poco a Portagayola, le dije, joder, tengo que hablar de esto, tú estás en sistemas de información, cuéntame cómo ves el asunto. Y me dijo, lo primero y fundamental es que qué fácil es dar respuestas puntuales a problemas puntuales y qué difícil es generar un proyecto donde se dé respuesta a lo mínimo, pero que pide todo el mundo, a un problema general. Un problema generalizado es la historia clínica de un paciente, ¿no? Que seamos capaces de que esa historia esté donde esté, le atienda a quien le atienda, sea de acceso para todos, bueno, en función del perfil que tenga, ¿no? Pero que todo lo que cada sanitario que atienda a ese paciente deje registro de esa atención es un problema general. ¿Dónde encontramos el hándicap? Por supuesto, en los sistemas de emergencias, en la historia clínica de movilidad, ¿no? Ahora os hablo de eso, que es una debilidad. Vamos a seguir con la fortaleza. Segunda fortaleza, y para mí como médico de emergencias, fundamental, ¿no? Que es que el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de Extremadura es único y multidisciplinar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, además, no depende directamente del Servicio Extremeño de Salud. Nosotros tenemos sanitarios, médicos y enfermeros allí, y voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil y tal, que dependen de nosotros, pero hay bomberos, policía local, policía nacional, plan Infoex, es decir, multidisciplinar. Eso nos da una fortaleza grandísima, porque ciertos problemas, como médico de emergencia, a mí me mandan a los avisos de las prioridades que son propias de un servicio de emergencias. A mí no me mandan a cosas que son de atención primaria, porque pasa por un filtro y es un filtro que está protocolizado, estandarizado y que está muy asentado en la comunidad, ¿no? Como somos poquitos, cuando hacemos las cosas nos enteramos todos y aquí no hay mucho problema. Para mí es una gran fortaleza. También existen sus dificultades, porque el centro coordinador, al no depender del Servicio Extremeño de Salud ni de la misma consejería, depende de Agricultura, que es una cosa bastante paradójica. Sí, porque antes era presidencia se integró en Agricultura y ahora pertenece a la Consejería de Agricultura. Tenemos un estamento que es Protección Civil, Emergencias y no sé qué, que al final a lo que se dedica es al plan de incendios, pero que poco o nada tiene que ver con lo sanitario, aunque cada vez que hacen un simulacro, quien anda de cabeza somos nosotros, porque somos los que ponemos los recursos. Es decir, nosotros somos una parte técnica que lo que quiere es representar y pedir al que manda, y creo que es nuestro papel fundamental, y de verdad que os digo que nos escuchan, pero no siempre estamos de acuerdo con las decisiones que se toman, o no siempre se va con la prisa que a mí me gustaría, ¿no? Tema vestuario, lo habéis dicho antes. Yo estoy haciendo el pliego de vestuario solita en mi casa cuando tengo un ratito, porque yo creo que es una cosa común, ¿no? Ninguno pensamos que estemos suficientemente dimensionados, ¿verdad?, como para todo el trabajo que te viene. Y de verdad, que estando motivado y siendo, es mi servicio, yo quiero vestirme, quiero que las cosas funcionen. Entonces, con la vocación, la motivación, el empuje, se consiguen muchas cosas, pero desde luego llegamos a la mitad de las cosas que nos gustaría, ¿no? Y ahora os cuento una cosa que engancha con la ponencia estrella del compañero de Baleares. A ver, yo soy médico y no quiero que se me olvide la medicina, pero creo que ahora mismo sé más de transporte sanitario que de medicina, y creo que eso nos pasa a todos un poco los que estamos en esta parte de la gestión. Nosotros, como os he dicho, estamos en mitad del proceso de adjudicación del transporte el martes, día 1 de noviembre. ¿Queremos firmar? A ver si puede ser, ¿vale? Y como novedad en este pliego, que además hemos sudado sangre después de recursos, ANEAS, AGETRAN, sindicatos, bueno, os suena, ¿verdad?, un poco a todos. Vale, venga, me siento bien venir a estas cosas porque creo que compartimos problemas, ¿no? Es un poco terapia. Queremos adjudicar el martes, ¿no? Queremos firmar el martes. Vamos a firmar el martes, vamos a decirlo así, no pasa nada. Calla, calla. Vamos a firmar el martes. Bueno, pues como novedad, lo que hemos hecho ha sido un pasito intermedio entre todos los modelos que hemos estado escuchando, que me he callado porque como lo iba a contar luego, pues lo voy a contar igual, aunque poco tiene que ver con la tecnología, que es internalizar el Centro Coordinador de Transporte Programado.
al que hemos llamado CCTSES, muy fácil, Centro Coordinador de Transporte del SES, ya está. Independiente del Centro Coordinador de Transporte Urgente y Emergente, que va a gestionar las ambulancias tipo A2 y A1 de urgencias cuando tengan que hacer labores de altas hospitalarias y demás, ¿vale? Cuando no sean labores de urgencia. Nosotros, creo que no lo he dicho, tenemos todo externalizado, las ambulancias y el personal es de fuera, y luego el personal sanitario, médico y enfermero. Para mí el personal técnico de emergencia sanitaria es personal sanitario, lo dice un Real Decreto, ¿no? Es que yo creo que ahí no hay mucha discusión, pero bueno, yo doy mi opinión técnica, como os he dicho, y quien decide, decide, aunque yo se lo diga 50 veces. El personal técnico de emergencia es personal sanitario, están reconocidos como tal, tiene una formación específica, una formación regulada, una formación cíclica que no se está llevando a cabo, ¿no? Pero bueno, en fin, ese personal está completamente externalizado y en el proyecto de este contrato no tenemos contemplado que se vaya a internalizar, al menos no de manera inmediata, pero sí vamos a internalizar lo que antes has llamado, no sé si call center, teléfono, algo así, ¿no? No sé cómo lo tenéis vosotros. Es un centro coordinador de transporte programado, el que enruta, está el teléfono de las incidencias, el que llama a los pacientes, el que saca las altas, todo aquello que no gestiona el centro del 112, que es nuestro, ¿no? Como os he dicho, de las ambulancias tipo B y C que van por el otro lado. Entonces, los recursos propiamente de emergencias, ¿no? Como os digo, para nosotros está suponiendo un reto brutal, porque, y eso engancha con el tema de la ponencia, que es la innovación tecnológica, bueno, pues las nuevas tecnologías, cómo abordar todo esto con el mundo de la emergencia. A ver, la emergencia del transporte, lo habéis dicho antes, eso siempre va unido, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues ese nuevo centro coordinador de transporte se va a internalizar a través de una empresa pública, el modelo de Baleares, yo hablé con Antoni Beiber en su momento, y ahí vino la idea, gracias. Es como un paso previo, digamos, ¿vale? Vamos a internalizar esa parte del transporte que al final es el cerebro. Cuando hablaba el compañero de Cataluña, no puede existir la posibilidad de una buena gestión estando externalizado, es decir, es necesaria que esté internalizada todos los recursos de emergencia, pues a lo mejor no. Pero a mí lo que me da es más sensación de control. Es decir, ¿cómo podemos hacer de un servicio algo eficiente si no conocemos las condiciones en las que se desarrolla? Porque no hace falta ir con parche y pata de palo. Es que cualquier empresa privada, pues, si tiene los datos y la información, por más que se las pidas, por más que te subas a la ambulancia, el dinero, claro que sí. Es lícito, ¿no? La empresa privada quiere ganar dinero, así debe ser, vamos a ver, es que si no, no tiene sentido, ¿no? Debe ganarlo. La ley de contratos te dice que tiene que tener un beneficio industrial, si no, no tiene sentido, pero no a expensas ni de los derechos de los trabajadores, ni de la calidad asistencial, ni de que la bancada que lleven, y cuando llevas un politrauma el hombre tenga más daño de llevarlo en la ambulancia que de la leche que se ha pegado, es decir, que todo esto hace que la gestión sea un infierno, pero nos hace aprender mucho, parte positiva. Entonces, como os digo, engancha con la digitalización este proyecto, que para nosotros es muy grande. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado en los últimos 2 años, junto con informáticos, que yo me entero de lo que me entero, pero ahí estamos nosotros como parte técnica. A mí sí me llaman a las mesas de contratación, no sé quién lo ha dicho por ahí, nosotros estamos en las mesas de contratación estamos en todas, hasta cuando hay un conflicto colectivo también nos llaman, y allá que vamos. Entonces, lo que os digo, ¿no? Retomando, hemos diseñado un sistema operativo basado en el que se utilizaba anteriormente por alguna empresa que funcionaba mejor que la de pata de palo que vino después, un programa de gestión de rutas, que además en lo que estamos trabajando es en que nuestro sistema, JARA se llama, nuestro sistema de trabajo del Servicio Público de Salud, mande directamente las órdenes clínicas de transporte, todo, el programado y el urgente. El emergente va a ir por teléfono siempre porque no hay, pero hay que generar una orden clínica. Yo le doy a un clic, eso a partir del martes empieza a ser así, y manda directamente las órdenes clínicas a ese sistema operativo que hemos llamado TRAMSES, Transporte Sanitario del Servicio Extremeño de Salud, no tiene mucho, que es como hemos denominado a ese sistema operativo que ha desarrollado una empresa privada que nosotros hemos, a través de la empresa pública, se ha contratado y se ha desarrollado. En esas estamos, o sea, eso para nosotros es un paso brutal,
porque salimos del papel, salimos de... A ver, nosotros no movemos tanto, son como unos 3.000, 3.500 movimientos al día de ambulancias, ¿vale? Casi todas, el 80% programadas, porque tenemos muchísimas, son 417, ¿vale? 18 con la de esta mediodía, que vamos a tener a partir del martes. Todo eso generaba una llamada del usuario para el servicio y una llamada de vuelta de la empresa hacia el usuario, o sea, lo solicitaba el usuario y luego la empresa lo llamaba para concretar hora, para concretar tal. Todo eso queda fuera, vamos a hacerlo de manera progresiva, lógicamente, y tendremos que hablar con el resto de comunidades a ver cómo vamos a hacer cuando el que solicita sea un médico de la Comunidad de Madrid, porque es un paciente que está yendo a Madrid o que está yendo a Sevilla o que está yendo... Eso hay que verlo, pero el paso es un paso de gigante y es lo primero que vamos a hacer al respecto de la digitalización. ¿Qué más cosas? Pues voy a hablar de las debilidades y espero terminar, es que no terminaría, porque yo, como os digo, me quejo bastante y creo que es la única manera que tenemos la parte técnica de llegar a la parte política y no venirnos abajo por muchos noes que nos den, ¿no? Debilidades, fundamentalmente, la historia clínica de movilidad. Como os he dicho, la fortaleza que yo creo que es la misma historia para todos los niveles asistenciales de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, se encuentra con el hándicap de una tecnología que yo donde trabajo no tengo cobertura la mitad de las veces, ¿no? Cualquiera que trabaje en una medicalizada sabe cómo nos encontramos. Yo he tenido a un señor recién fibrinolizado en una torre de Infoex y me han tenido que subir los amigos a una piedra a ver si cogía cobertura para hablar con el hemodinamista y decirle que lo llevaba. Bueno, pues medios de fortuna, que se ha dicho siempre, ¿no? Y ese es un medio en el que debemos, y nosotros siempre como sanitarios, como médicos, como enfermeros, sobre todo si nos dedicamos a la emergencia, al medio extrahospitalario, estamos acostumbrados a vivir con esas incertidumbres, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? A mí que me hubiese gustado tener ya la historia clínica de movilidad implantada. Estamos en ello. Estamos en ello. Hemos encontrado alguna solución que debe ir de la mano necesariamente pues, con una cobertura adecuada. ¿Por qué? Porque debe ser bidireccional, porque no solamente vale para que todo lo que nosotros hagamos por una cuestión puramente de seguridad del paciente, todo lo que yo haga debe quedar ahí registrado. No tiene sentido que en este siglo yo vaya con un papel, con un electro, o descrito el electro en un papel. Ese paciente va a la UCI y lo primero que pasa es que ese papel se pierde. O yo le digo... Este paciente ha tenido una pausa de 3 segundos, que lo he visto yo. Me dicen, sí, claro, claro, la ha tenido. No, o sea, cuando yo tenga mi monitor, que van a empezar a traerlo el martes, ese monitor también debe enganchar con esa tablet para que esa seguridad del paciente tenga una continuidad. Los pacientes, a pesar de que en otros estamentos parezca que el paciente infartado llega a la puerta del hemodinamista y le dice, toc, toc, estoy infartado, venga a ponerme los stents. O sea, el paciente se pone enfermo, se pone malo la mayor parte de las veces en un ambiente extrahospitalario y hasta que no nos escuchen y entiendan que por propia seguridad del paciente esto debe ser así, debe haber una continuidad con la misma calidad asistencial, estemos en su casa, estemos en la carretera o estemos en la unidad de intensivos, no vamos a conseguir lo que me parece que todos estamos pidiendo en nuestros servicios, ¿no? Para mí es fundamental que se consiga la historia clínica de movilidad. Como os digo, tenemos mucho, habláis de dispersión, a mí me encanta lo que ha comentado Carmen, que no está. Bueno, pues un médico, un sanitario, un enfermero que está pendiente de cómo se hace la actuación, somos capaces de evaluar. Y pienso yo, pensando, digo, ¿cómo hago yo para tener a un sanitario que pueda evaluar a la UME de Cabeza del Buey, que está casi en Córdoba, a 2 horas del siguiente hospital? Es decir, si me cuesta encontrar un médico asistencial, señores, si me tengo que ir yo allí, a 2 horas de mi casa, para poder cubrir muchas veces las guardias, ¿no? Ya engancha con lo último, tenemos también, debemos avanzar en lo que es la innovación tecnológica, el dejar el papel, el dejar el teléfono, el dejar la variabilidad interpersonal en algunas cosas y en particular en los recursos humanos.
Nosotros, como os digo, estamos dentro de la Subdirección de Atención Primaria, aunque trabajamos aparte, pero estamos ahí dentro, y los recursos humanos de los sistemas de emergencias dependen de cada una de las 8 áreas de salud que tenemos en la comunidad. Es decir, a mí, si hago una guardia en la zona 3, es decir, Don Benito me paga Don Benito, si la hago en Mérida, en la zona 2, me paga Mérida, y si la hago en Cáceres, me paga Cáceres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que en función de quién estuviese pagando en los sistemas, en el administrativo de turno, en nóminas, en tal, a un compañero le dejaban irse a Alemania a formar y a otro compañero le decían que la próxima formación la tenía que hacer cerquita de casa y en sus días libres, porque eso es que si tenía tantos salientes de guardia, es decir, la gente, nosotros somos como el hermano pequeño y pobre de todo, cada vez que hay una innovación, cada vez que hay algo, eso no pasaba en el medio hospitalario, no, bueno, pues yo me he puesto muy pesada y puedo llegar a ser muy pesada. Y desde este mes se ha desarrollado un programa, es de recursos humanos, de servicios centrales, y los servicios de emergencia, termino, vamos a tener un programa propio y en cada base meteremos nuestros turnos donde se ha registrado informáticamente los derechos, las obligaciones, los turnos, será una cosa muy sencilla y se va a cargar directamente en los servicios que pagan a los empleados. Eso para mí es un paso hacia la digitalización y hacia, bueno, uniformar todos los criterios de todos los trabajadores de los servicios de emergencia. Y ya está. Muchas gracias. Quédate. Bueno, yo creo que de digitalización hay aquí un par de gerentes, no mira a nadie, que tienen su tela marinera con el tema de la historia clínica y su... Yo recuerdo, y voy a contar una anécdota así de abuela cebolleta casi, en el año 2000, cuando yo trabajaba, o en el 2002, éramos pioneros en Castilla y León porque intentábamos poner unas PDAs con la historia clínica. En el 2002, estamos en el 2022 y seguimos con la historia autocopiativa y no porque no se haya intentado, ¿verdad? Que yo creo que eso, que el tema de la digitalización, yo creo que también Castilla-La Mancha, ¿verdad? Habéis tenido, porque yo llevo escuchando a los enfermeros y seguís. Es como lo de los albañiles, ¿no? Que sabes cuando los albañiles, sabes cuándo empieza la obra, pero nunca cuándo acaba, Como ¿no? es la maldición gitana, albañiles te caigan, ¿no? ¿No? Poco así. Albañiles te caigan, pues para nosotros sistemas de información te caigan. Sí, ¿no? O sea, Bueno, yo creo eso. Aquí sí que tenéis, yo creo, mucho que aportar o un poco que aportar. Tenemos 15 minutos para debate. Pero yo iría más allá. Ella ha hablado no solo de la digitalización, ¿no? de la historia clínica, que es una cosa que cuando hablas de digitalización de los servicios de emergencia, prácticamente el 90% de los que no tenemos historia clínica digital, decimos historia clínica digital, pero que hay otras muchas cosas que digitalizar, que hay servicios de emergencias que lo tienen, pero otros no. Y yo lo dejo caer así como, por ejemplo, un sistema para cambiar turnos, por ejemplo, no sé. Que sea... Aida, a partir del mes que viene, yo te lo paso. No te preocupes. Ahí. Bueno, puedes pasarle a ella lo que quieras, que ella no se puede ir contigo. Eso está Bueno, ya veremos. Había entendido mal, perdón. No, Ya pero veremos. has quedado muy bien. Díselo, a mí no Esther, el ego. díselo. No, bueno, ella me empieza con el vino, las bodegas, no sé qué. Hay mucho mejor. Ya. Bueno, eso, que aportéis un poquito a aquellos que estáis en ese proceso con respecto a la digitalización o los que lo tenéis ya implantado. Yo reconozco que como usuaria final de sistemas clínicos digitalizados, cuando mi época del SUMA, evidentemente para el profesional, y creo que es una ventaja infinita, evidentemente, para el tema de seguridad del paciente. Es un poco rollo, ahora hay algunas comunidades, Comunidad Valenciana, no sé dónde están ahora, que están a punto de implantarlo, y hay una cierta resistencia porque es cierto que yo tardo más en hacer una historia clínica digital que escribir en un papel, al final, pero evidentemente las ventajas creo que todas las tenemos claras en cuanto a calidad, explotación de datos, pero que vamos, que no hay color, ¿no? Y a la hora de seguridad del paciente y de funcionalidad, eso, llegar a un paciente con un ese bloqueo de rama, que no sabes si es o no, si estaba o no estaba, si ese electro con esa elevación, que no sabes si es del paciente que sí, no, que al final te lo tienes que llevar, simplemente pues porque no tienes uno, y él tenía uno guardado con su papel térmico que se ha borrado como la nota del Carrefour, ¿no?
Y el paciente inconsciente. Nosotros, son cosas que me he dejado la mitad de las cosas por decir, pero el paciente, tú llegas, vamos de guardia mañana tú y yo, por ejemplo, y llegamos a un paciente tirado en la calle, que eso es diario en nuestra casuística, no tenemos nada, pero el señor tiene una cartera con la tarjeta electrónica. Esa misma tarjeta, si se cae en la puerta de un centro de salud rural, el que sea, de un consultorio, el más remoto, nosotros tenemos 121 centros de salud con guardias 24 horas, que no son sistemas de emergencia, pero tienen su ambulancia 1, que es no asistencial, pero ahí andamos intentando ponerles cosas también. Si ese paciente se cae en la puerta de un consultorio, ese médico, que tiene menos recursos que yo, coge la tarjeta, la mete en el ordenador y sabe lo que tiene. O sea, es bidireccional, no es solamente que yo le aporte información a la historia clínica del paciente, sino que eso es fundamental para que yo haga mi trabajo con más seguridad y con datos que muchas veces necesito, ¿no? Un problema que se ha ido arrastrando durante demasiado tiempo, y es que hay 3 historias clínicas del paciente. Primaria tiene su propia historia, el hospital tiene su propia historia y enfermería tiene su propia historia. Y las 3 se tienen que entender, algo complicado. Cuando una comunidad se plantea funcionar bajo ese prisma, la historia clínica de emergencias, que es mucho más complicada, precisamente porque tú has dicho la palabra clave, es una historia en movilidad, en una comunidad que ni siquiera tenemos la posibilidad de tener una retranking ni nos la planteamos, el poder tener eso se antoja a las consejerías tan complicado que ni siquiera tiene que ver con la posibilidad de una partida presupuestaria. La verdad es que os podríamos contar la situación tan dramática que hemos vivido en los meses anteriores, y ha sido ya una cuestión de claudicar, porque la alternativa era nosotros hemos conseguido al final, parece que han entendido la necesidad, y hay estos maravillosos fondos europeos que nos van a llegar a todos así a manos llenas, que de vez en cuando por el camino se van reduciendo, no se sabe muy bien dónde van quedando, y parece que vamos a conseguir, pues no sé si historia clínica o un germen de historia clínica, pero es muy complicado hacer ver esa necesidad y hacer ver la implicación que tienen que tener para dar esa solución que tú estás diciendo. O sea, es que esto es un problema complejo y la solución de verdad tiene que ser compleja, no es una solución fácil. Entonces sí que es verdad que es un tema de dinero, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Pero además también es un tema, yo creo, de concepto, de lo que quieres que sea la historia. A mí me parece que yo he visto experiencias en Valencia de su historia clínica, lo que teníais, lo que desarrollasteis en la FE, con la posibilidad de extrapolarlo, y que tú, el paciente, entre por la mañana por la puerta del hospital y en todo momento sepas dónde tienes ese paciente, pues me parece alucinante. Que haya una historia clínica única aquí, nosotros que nos hemos estado también mirando Galicia y demás, pues que a mí me parece fundamental. Pero claro, es cuestión de filosofía. Eso hace, tú tienes un hándicap que nosotros no tenemos y probablemente otros no tengáis, que es, nosotros estamos en cero, porque yo ahora mismo tengo el papel autocopiativo, pero cuando llegue esa solución tecnológica, o lleguemos a un acuerdo, y parece que voluntad, porque somos un poquito pesadas, ahí está, un poquito solo, no sé, alguien se ha reído por ahí, pero sí, un poquito pesadas, parece que ya hay voluntad. ¿Qué pasa? Pasaremos de 0 a 100. O sea, ese problema no lo tenemos, solamente necesitamos la solución técnica de los lugares pues donde no hay cobertura, el soporte del software y poco más, porque si hay voluntad se desarrollan. Estamos haciendo una cosa mucho más complicada, que es que un sistema operativo externo hable con nuestro sistema operativo. 2 años de reuniones con los informáticos. Madre mía, o sea, yo me quería morir. Porque claro, yo no me entero, ¿sabes? De vez en cuando aparecía, bueno, ¿y tú qué opinas cuando se pide una ambulancia? Y entonces yo encendía, ¿no? Pero, joder, y se ha hecho, y están con las pruebas de integración, ¿verdad? Mira, raro. Y bueno, lo que queremos conseguir es, si yo le doy un clic, más. Y eso es más complicado que hacer una sola historia clínica, ¿eh? Yo le doy un clic, se pide la ambulancia sin necesidad de papel, de llamada, de problema, de interpretación por el medio, de que el paciente llame, no llame, de horarios, de dimensionar los recursos. No hay problema, pero además, yo, supervisora de enfermería en una planta del hospital, voy a saber, ¿está pedida la ambulancia? Sí, ¿desde qué hora? Desde las 12. ¿A qué hora viene la ambulancia? Y ahí estamos.
vamos haciendo más cosas, es decir, que cuando hay voluntad, y es una empresa complicadísima, hacer una sola historia clínica cuando ya tenéis soportes, una cuestión de voluntad. Bueno, yo quería un poco contar cómo ha sido nuestra experiencia. La verdad es que yo creo que llevamos con el tema de la historia clínica electrónica, pues no sé, pero 20 años, con distintos proyectos que siempre, bueno, pues que habían tenido sus fracasos anteriores, ¿no? Y ahora ya, ya hemos implantado la historia clínica electrónica en las unidades de soporte vital avanzado. Y empezamos con las de soporte vital básico, que en nuestro servicio es el 70% de la asistencia. Sabemos que va a retrasar los tiempos de operatividad, como estabais contando, pero estamos dispuestos desde luego a hacerlo por la gran cantidad de ventajas que tiene el poder analizar todos estos datos para muchísimas cuestiones, pero también para tomar decisiones en gestión, que no se nos olvide, que desde luego es fundamental. Y luego contaros que ante todas estas dificultades que contáis de integración, pues a mí me gustaría contaros también la nuestra, y es que somos una administración municipal. Es decir, nuestros sistemas no se hablan con los de la comunidad autónoma, son distintos. Por un lado, utilizamos la red municipal de conectividad, que tiene sus problemas, porque los tiene, pero sobre todo es que no se habla con los sistemas autonómicos. Pero hemos conseguido esta vez, a través de un convenio de colaboración, de compartir datos de historia clínica, de poder consultar la historia clínica de los pacientes que está alojada en los servidores de la Administración Autonómica, y hemos hecho ese convenio de colaboración en que nosotros compartimos nuestros datos, les ponemos nuestra historia clínica electrónica a disposición y podemos a cambio consultar datos de la historia clínica de los pacientes. Eso que ha costado mucho tiempo y que ha costado mucho esfuerzo, y al final, hasta que no han llegado personas que han entendido lo importante que es para los pacientes que tomemos decisiones con esa seguridad que nos pueden aportar los datos, no hemos sido capaces de sacarlo adelante. Y ahora lo que estamos viendo es que no solamente los pacientes evidentemente inconscientes y en otro tipo de pacientes donde es muy importante ver su electro, sino la cantidad de pacientes que dejamos sin llevar al hospital, sin trasladar al hospital, simplemente porque conocemos qué es lo que ha pasado con ellos y sabemos lo que ha pasado con antes. Yo creo que al final habría que hacer un estudio de coste-beneficio de lo que significa esto, porque yo estoy segura, mi impresión desde luego es que saldría absolutamente rentable para todo el sistema, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el camino, ¿no?, que tenemos que seguir, pero desde luego yo creo que queda mucho todavía por avanzar. Carmen, pero vuestros sistemas, vosotros si atendéis un paciente, ¿aparece en la historia clínica de la Comunidad de Madrid o no? ¿Solo podéis consultar? Podemos consultar y poner la nuestra. Y en el convenio también hemos marcado que todos los desarrollos que se hagan incluirán nuestro sistema. La base de todo esto es que tenemos el mismo sistema, la misma aplicación informática con distintos desarrollos, porque si no, es absolutamente inviable. Claro, que quizá vos es lo que... Y estamos desarrollando eso para el futuro, ¿no?, que yo creo que es un poco lo suyo, que cuando yo esté atendiendo a un paciente en la ambulancia, inmediatamente aparezca al hospital donde voy a trasladarle la historia del paciente, todo, o sea, que no haya que consultar, sino que directamente sea pues ese mismo camino, ¿no?, que salga. Y ahí es donde... Había una pregunta por allí. Bueno, yo soy Rafa de Asturias y estamos en pleno proceso de implantación de la historia clínica embarcada. Llevamos un mes. Perdona. Es en plan, no te queda nada, ¿no? Como profesional implicado en rellenarla, me parece un salto cualitativo brutal. El primer día que nos dieron la implantación ha sido por bases, ¿no? Cada semana empezaba una base. El primer día que fue en nuestra base me tocó a mí. A las 9 de la mañana, a las 9:30 estaban los técnicos dándonosla. El primer aviso lo tuvimos a los 20 minutos sin que nos lo acabaran de explicar del todo. Habíamos tenido previamente un curso y no he vuelto a tocar un papel. Es decir, yo lo que me planteo es ¿por qué los sistemas de emergencia hemos tardado tantísimo en tenerlo? El análisis puede ser muy sencillo pero muy complejo también. Estamos en un país donde todos lo sabemos, la distribución de ambulancias en ocasiones las han decidido los alcaldes. Y donde lo único que quería la gente era una ambulancia que llegara, al margen de cómo fuese la calidad. Y como digo yo a veces a mis compañeros, aquí mientras haya un médico y un enfermero que salga cuando le pita el busca, a veces da la sensación que nadie va a preguntar nada.
La implantación de la historia clínica embarcada implica seguridad del paciente. Nosotros en Asturias, si el centro coordinador tiene el DNI del paciente de la que vamos, tenemos acceso a la historia HUP, Historia Unificada de Paciente. Tenemos las claves de acceso desde la propia aplicación. Veo todos los informes del paciente de todos los hospitales de la red de Asturias. Cuando llego, pues bueno, relleno la historia. Y cuando llego al hospital cierro la historia y en ese momento mi historia se vuelca en la historia unificada del paciente, de manera que el médico de urgencias accede a la historia unificada del paciente y han creado un centro que es OBSAMU, Onboard SAMU, igual que Hospital de Cagüeñes, Hospital. Entonces ellos acceden a nuestro centro y entonces ven el PDF con nuestra historia. Nos están poniendo los módems en los LifePack 15, tenemos lo que tenemos, pero bueno, es decir, 1000 marcas habrá, de manera que nos permita enviar por Bluetooth tanto las constantes como el electrocardiograma, y el médico de urgencias verá en el PDF de nuestro informe clínico una imagen del electrocardiograma pegado. Me parece un salto cualitativo brutal, o sea, pero brutal, y os lo digo porque llevo un mes con ello. Me cuesta trabajo entender cómo Jeff Bezos sabe cuántos USBs va a vender mañana y nosotros somos incapaces, hasta ahora hemos ido con lápiz. Y yo creo que tenemos la oportunidad de adelantar por la derecha a los hospitales, porque ahora sería el momento donde tendríamos que implementar tecnologías de manejo de datos de Big Data, con análisis y con inteligencia artificial, y les adelantaríamos en 4 años, vamos, les daríamos 1000 vueltas. El problema que nosotros, vamos, el problema no, el siguiente problema que se va a tener, y yo estoy insistiendo con nuestra jefatura a ser posible, es cómo va a ser el sistema de volcado de datos, porque al final hablamos de un sistema para la seguridad del paciente, hablamos de un sistema legal, porque lógicamente es una historia clínica, pero si nosotros recogemos todo eso, lo queremos para mejorar y analizar. Y entonces es muy importante cómo va a ser el volcado de datos y, bueno, cómo se va a poder hacer el análisis de esos datos, porque al final va a ser simplemente un cajón donde yo voy metiendo datos, ¿no? Y yo creo que tenemos la oportunidad de dar un paso más. Entonces, esto me parece brutal, la historia clínica embarcada. Hola, yo soy Adriana, vengo de Galicia y os cuento brevemente nuestra historia. Nosotros es verdad que siempre hemos tenido informatizados nuestros datos, pero eran solo nuestros datos, o sea que sí que los manejábamos, los analizábamos, pero nos faltaba esa integración con el resto del Servicio Gallego de Salud. Ahora mismo lo tenemos. Nosotros, el Servicio Gallego de Salud sí que maneja una historia única, como comentabas tú, en Extremadura. Entonces, sí tenemos nuestra historia integrada. Podemos acceder a toda la información que hay, que es una historia única, y nuestros datos también aparecen ahí. Esas son nuestras fortalezas y fue un gran avance, como comentaba Rafa. No disponemos de muchísima información que antes no teníamos, pero también tenemos unas debilidades que algunas ya se comentaron aquí. Tenemos los problemas de cobertura. Nuestra orografía es muy complicada y aunque estamos trabajando en ello y hemos mejorado mucho porque es una larga historia, enhorabuena por ese mes, pero nosotros llevamos desde el 2018 y seguimos luchando porque las cosas mejoren. Entonces os decía, tenemos los problemas con la cobertura, aunque los hemos mejorado mucho y conseguimos una estabilidad de datos. Y lo que estamos intentando también integrar es la electromedicina en esa historia, que de momento no la tenemos. Pero yo también pienso que es fundamental, es el presente y es el futuro, y es sobre todo seguridad para el paciente. Entonces yo creo que es hacia donde tenemos que ir todos. Hola, nosotros estamos en plena desarrollo también de la historia en movilidad. Nosotros en Osakidetza tenemos la historia integrada del paciente, total. De momento tenemos 2 bases haciendo la prueba piloto con el ordenador y con la capacidad de emitir informe tanto escrito como digital. Y estamos teniendo muchos problemas que básicamente son con los informáticos y por el tema de la privacidad de los datos. No se puede usar el wifi del ayuntamiento para pasar los datos, porque tiene que ser un wifi muy privado, todo muy estanco. Entonces, claro, integrar toda, o sea, que vayas llevando la historia digital en carretera, pues es un problema. Sí que es verdad que la gente que ya lo está utilizando está encantada, porque
si pasamos de la emergencia, pasamos a la hospitalaria, yo que he trabajado en todas las redes de Osakidetza, incluyendo el psiquiátrico, es una herramienta vital. O sea, que seas capaz de con una sola imagen de pantalla en el timeline ver toda la historia desde que ha nacido el paciente, poder ser capaz de ver la vacunación, de ver las bajas laborales, de ver todo lo evolutivo de todos los pacientes. O sea, es un derecho del paciente. Es un derecho del paciente poder pedir lo que nosotros hemos hecho, ¿qué le hemos puesto? Es un derecho del paciente tener la seguridad clínica de que no te van a doblar la medicación porque no está registrado. Y porque, aparte del psiquiátrico, también he trabajado en la urgencia, esos papeles se pierden. Esos papeles se ponen con un clip en el mismo lugar importante donde se pone las pegatinas esas que sobran que nadie usa. Cuando te dan las pegatinas, ahí va la hoja de emergencias, ahí en ese lugar, súper importante. Entonces, es muy complicado. Incluso que también he trabajado en primaria, cuando viene el paciente y dice, me llevó ayer una ambulancia, ¿y qué te han hecho, majo? Pues no sé, me pusieron en el brazo. O sea, a nivel de nuestros compañeros, es que nuestro trabajo es tan oscuro como si hiciésemos algo malo. O sea, es que nadie, o sea, no podemos estar ni nos pueden conocer porque no registramos. Porque no registramos, nuestros registros no se quedan en el tiempo para siempre. No, y es un derecho nuestro y del paciente. Y ahí estamos. Y yo creo que nosotros ahora ya estamos ahora en el desarrollo de un formato de informe de alta que sea un poco similar al formato que emiten en la urgencia, para que con cada cosa que hagas, con cada actuación que hagas, emitas un informe de alta. Incluso nos están enseñando a pegar y copiar, poder trasladar los datos desde los procesos tanto de primaria como de hospitalaria, que ya están abiertos, poder trasladarlos, integrar los antecedentes que ya tienen, poder visualizar el tratamiento que tiene y que ha tenido, incluso desde los centros coordinadores, el médico de guardia poder prescribir. O sea, meternos en el Presvide, en la aplicación de la farmacia, y poder prescribir un antibiótico, un Monurol, o la enfermera coordinadora, poder dar indicaciones que queden registradas en la historia ante una fiebre que no tiene por qué ir nadie a casa de nadie ni mandarle al ambulatorio con una fiebre, poder registrar el documento que le has dado de cuidados higiénicos, sanitarios, del paracetamol que le has podido dar. Todas esas cosas, estamos en ello y yo creo que va a ir bien. ¿Nos parece, no sé, por lo que dices, ¿no? ¿Nos parece que quizá el hecho de que no quedemos registrados es un poco de continuidad, ¿no?, de lo que habéis comentado las personas que lleváis muchos más años aquí que yo, ¿no? Es como que mientras todo lo que no queda registrado ahora mismo no existe. Entonces, nos cuesta tanto porque, claro, nosotros no hemos estado. Venimos de muchas cosas desde donde de muchos no se nos ha escuchado. Es como, ahí va la del 112, ¿sabes? O sea, a mí aparezco vestida de amarillo y dicen, vienes, no sé, es como una cosa, estamos como fuera, ¿no?, de todo esto. Hay una reflexión fundamental en esto que estás diciendo. Si nosotros no decimos lo que hacemos, aparte de la seguridad del paciente, del derecho del paciente, los estándares de calidad, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo los vamos a cumplir? El otro día tenemos código ICTUS, tenemos un problemón porque los neurólogos de nuestra comunidad, cuando llegan los pacientes, no escriben, o sea, mis compañeros, ya me he encargado yo, van con su papel y ponen tiempos, lo que sea, todo, porque además queda registrado, como os he dicho, en el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias. Ahora llegamos y los neurólogos que les interesa más recursos, más dinero, más... Bueno, pues oye, cada uno tiene su tal, ¿no? Están registrando en el programa del código ICTUS cosas que no son reales. Y mi verdad está en un papel que se le ha quedado él. Es decir, no tenemos manera de demostrar... Bueno, vamos buscando en los papeles autocopiativos, ¿no? Pero la persona encargada en la comunidad de esto, que es Susana, está registrando todo y nos ha vuelto a poner un correo, por favor, ¿qué hacemos con esto? Porque es que voy a ir a Madrid y vamos a quedar pues fatal, porque nosotros es como que todo lo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Cómo lo demostramos, no? Bueno, yo no es una pregunta, sino es más bien una reflexión, porque
la verdad que me alegro mucho de haber venido al foro. Y eso que era muy reticente, Omar lo sabe, porque no me gusta hablar en público y me toca la siguiente. O sea, que ya, y seré breve. Pero, sí, pero iba a decir a propósito que el Pisuerga pasa por Valladolid y mete la cuña, pero aquí estamos gerentes y directores asistenciales o gestores, ¿no? Y lo que es patético es que tengamos 17 comunidades, ¿no? Con 17 historias diferentes, y el esfuerzo, la cantidad de dinero. Cuando yo llevo 1 año y medio que no hago guardia, pero cuando yo metía el DNI, ¿no? Y me salía en blanco, digo, es de fuera. Curiosamente, yo vivas en Málaga y metía la tarjeta de el pasaporte o lo que sea y te salían los datos porque había estado en el hospital Costa del Sol, en Carlos Haya. Y es patético. Te salía la alergia, ¿no? Y resulta que como desde Peñamperro para arriba ya no salía nada. Claro, dice el compañero de Asturias, ¿no? O la compañera de Euskadi, ¿cómo estamos? Nosotros llevamos 10 años, 11 años. No sé, si mi gerente estuviese aquí, estaba vendiéndolo ya tremendamente. Pero estamos, ayer o antes de ayer, la ECO ya está integrada y se ve en tiempo real en el hospital. O sea, nosotros ponemos, mi base hospital clínico, estando en la cabecera del paciente, pongo hospital clínico y le hago una eco y ya se está recibiendo del hospital. Claro, dice, eso puede parecer, comparado con lo que están implementando ahora o con Extremadura. Y digo, y no es más fácil hablar con los que están arriba, ¿no? Y hacerles ver que es nuestra responsabilidad también, ¿no? De quejarnos, en el sentido de que vamos a darla. O sea, después tendrán los informáticos que se tiran años muchas veces, ¿no? A tratar de eso. Pero vamos a darla. La ventaja es tremenda. Y que nosotros llegamos a tener, cuando yo me reincorporé otra vez a la asistencia, llevábamos esta impresora en la UBI. Porque como decía la compañera, es un derecho tener la historia clínica. Después es un follón, porque la impresora se atrancaba con los o sea, y al final dijimos, bueno, como al cerrar la historia, en el caso, va a primaria, al hospital ya, abierta ya, le pone al hospital y ya lo recibe. Quitamos las impresoras y ya se decía, mire, vaya su médico de cabecera o nos manda un correo y le remitimos la historia. Porque era un follón lo de las impresoras, pero las impresoras se quitaron hace 6 años. Digo, entonces, claro, el compañero de Asturias lleva un mes. O sea, hay unos problemas. Y nosotros estamos en pañales en otra cosa que vosotros. No se trata de que nosotros estamos haciendo muy bien, ¿no? Ha habido suerte o han invertido y tal. Joder, 17 comunidades, 17 historias de movilidad diferentes, 17... y cada una a su ritmo y con sus... Claro, todo eso es patético. Y yo creo que es una reflexión en el sentido de que en nuestra mano está decirle a los de arriba, oye, a los políticos, que ahora está uno y otro. Pues mira, yo digo, estuve en Valencia, mirando la sala. A Carmen le dije que tenía que venir al SAMUR, quiero ir al SEM. O sea, aunque ya estuve cuando yo estaba de director en Málaga, en otro sitio. Quiero ver todo. Ahora vamos a sacar una consulta preliminar al mercado en que vienen 2 empresas potentes de España y de fuera, el día 3, para ver los problemas que tenemos en la sala de coordinación y reducir los costes que no son relevantes. Y vamos al valor añadido, porque ahora después sacaré en la presentación alguna transparencia. Entonces, vamos a ponernos las pilas. Entonces, este foro tenía que ser cada 2 meses, pero no para decir qué bien lo vendo, qué bien lo hago, no. ¿Qué puedo dar? Buenas tardes. Bueno, nosotros venimos de Cantabria, comunidad pequeñita y sin dinero. Pero sí, es así. Entonces, pero bueno, nuestro punto fuerte es que hace años tenemos la historia clínica embarcada con sus pros y sus contras y más o menos recoge un poco la experiencia de lo que han dicho todos los compañeros. Problemas de cobertura en zonas rurales, pero bueno, se soluciona con que el programa informático deja grabadas las cosas. Bueno, cuando coge cobertura pues ya tenemos acceso a datos. Los pacientes inconscientes, pues inconscientes están hasta que conseguimos tener los datos, que a veces los tenemos y otras veces no, porque somos comunidad pequeñita, pero como es infinita, viene mucha gente a verla también, que es muy bonita. Y entonces tengo mucha gente de fuera. Pensé que ibas a decir que os conocéis todos. Sí, casi. No, porque viene mucha gente de fuera y entonces esos datos nos cuesta recuperarlos. También llevábamos nuestra impresora, la seguimos llevando porque no podemos volcar los datos de los pacientes de fuera. Entonces, sí o sí, necesitamos esas historias, dejarlas impresas bien en el hospital o si les damos el alta.
Son problemillas que yo creo que vamos recogiendo todos. La electromedicina no la tenemos integrada y sí que tenemos una aplicación que se llama Visor Corporativo, que recoge las historias clínicas en PDF de alta, tanto de los distintos hospitales comarcales y el referente que es Marqués de Valdecilla, y la nuestra, que de ahí integrada también. Esto es muy enriquecedor en ambas direcciones, porque siempre hablamos que nosotros accedemos a datos del hospital, pero es que el hospital también accede a los nuestros, porque a veces hay pacientes que nosotros llevamos a urgencias, finalmente acaban en otro servicio, y esos otros servicios tienen la posibilidad de obtener los datos de primera mano de nuestra historia, porque si no es como el teléfono escacharrado. Yo cuento urgencias cuenta el de interna, el de interna le cuenta el de UCI, y aquí, pues donde dije digo. Y bueno, un poquito más o menos es esa... Creo que me dejó algo, pero como no hay mucho tiempo, pues aquí acabo. Sí, yo tenía algunas cosas apuntadas, pero me sumo absolutamente a Andalucía, ¿verdad? Yo en Cataluña, cuando todavía no era animando, fui a Andalucía, que ibais con vuestra tablet que pesaba mucho y era súper robusta, sólida. Ya teníais impresora, ya mandabais el electro, tenéis un continuum asistencial que para mí es una envidia, tal cual. Y en Cataluña pues empezamos a evolucionar, y sí que es verdad que la estación clínica se implantó en el 2016, luego íbamos como por regiones, hay 7 regiones, ¿no? Pues por regiones hicimos el piloto en una y vimos que fue bien, y íbamos implantando progresivamente. En 2018 ya estaban todas, tanto básica como avanzada a la vez. Es decir, hicimos un aplicativo, funcionamos en una tablet Android, funciona offline, es decir, cuando no hay cobertura la idea es que grabe y cuando hay cobertura lo vuelca. Y lo que ocurre es que queda colgado en la historia clínica compartida directamente. No podíamos los asistenciales en la calle ver la historia, en la sala sí, pero esto ya es que sí desde el 2020, o sea, ya podemos consultar. El asistencial pone el CIP o pone el DNI en la tablet y directamente le vuelca los datos personales y puedes acceder a la historia clínica compartida. Y el electro, hacemos una foto y queda directamente el informe colgado en la historia clínica compartida con el electro. Entonces sí que hicimos una cosa, como una especie, es una foto, y sí, genera como una especie de PDF que queda colgado en la historia. Entonces sí que hicimos una cosa que es hacer como una especie, le llamamos preinforme, y es que en los hospitales, en los servicios de urgencias tengan un visor, tienen que tener una cosa, técnicamente digamos, un visor que permite que la unidad en camino le envíe un preinformes en pacientes que consideramos que es interesante, tipo códigos tiempo dependientes, que tú lo has dicho, ¿no? Entonces, sí que lo de las impresoras lo probamos en un piloto para las altas, los exitus y en servicios especializados tipo preventivos policiales que se van de alta, ¿no? Digamos. No la llevamos en todas las unidades, lo llevan unidades especializadas de momento y veremos si realmente haremos eso, ¿no? Y tenemos cosas pendientes, como es, o sea, lo divertido de esto es que tenemos todo informatizado. Tenemos un programa que hemos creado nosotros mismos, el SEM de Cataluña, para explotar esos datos clínicos que vienen de la historia clínica que hacemos en la tablet, pero vamos lentos en la explotación. O sea, tenemos el programa creado que se llama Cognos, nuestro propio, pero no tenemos, digamos, automatizada la explotación de datos clínicos y queremos sacar datos rápidos. Entonces eso es una pérdida de fuerza, o sea, absoluta. Número de códigos, infartos que he atendido, ese tipo de historias, ¿no? Para luego dimensionar los recursos. Es que aquí la información viene de 2 sitios, viene del sistema informático de la sala y de la estación clínica de los asistenciales. Entonces, en el sistema informático de la sala, que es otro, se llama SITREM ahora, se llamará no sé cómo en el futuro, de ahí sacamos los tiempos, el número de códigos, lo explotamos en programas que es ClickView, puedes explotar lo que quieras, pero la parte clínica que viene de la estación se volca en un programa que se llama Cognos y curiosamente todavía informáticamente no tenemos la capacidad, los mandos, de explotar rápidamente datos clínicos, lo cual es una pérdida de fortaleza absoluta, teniendo desde el 2018 las cosas registradas. Y luego pendiente también me había apuntado el tema de CECOS, que funciona diferente, SITREM, entonces tenemos que integrar la sala y los asistenciales, que se hablen bien los informes que hacen. Sí que la sala se habla con la primaria, con el sistema informático de la primaria, que en la Cataluña es el CAP, en la mayoría de sitios, incluso agendamos en la primaria, empezamos a agendar ahora, pero hay que fusionar los sistemas de las unidades con la sala de una manera adecuada, y como estamos pendientes de un programa informático nuevo en la sala, que hace años que lo tenemos pendiente, esperemos que con eso hagamos un salto. Pero vamos, me uno mucho
a lo que has dicho tú, de cómo podemos todos hacer tantos esfuerzos para la misma cosa, porque además perdemos una potencia global de urgencias y emergencias prehospitalarias que es espectacular. Entonces yo creo que esa es la buena reflexión, que habría que, cuando alguien hace algo bueno, que sea de producto para los demás. Yo creo que es la frase.